Bienvenidos a la primera emisión de su podcast Lockout. Y se encuentra con nosotros Rodrigo Rodríguez Rivas. Él es el director general de Ciclo Patrimonial. Y también nos encontramos, hay que decirlo también, con Cristian Canto Villanueva, CEO y director general de Uno Consulting. Queremos darles la bienvenida y dejarles las primeras palabras. Vamos a empezar con Cristian Canto. Hola Iván, ¿cómo estás? Rodrigo, bienvenido a este podcast, en la primera emisión aquí con Uno Consulting. Y muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que sea una tarde bastante amena y que podamos platicar ampliamente del sector inmobiliario. Pues bueno, Rodrigo, yo quisiera también que nos comentes un poco acerca de cómo se encuentra la tendencia hoy en Yucatán. Vamos a entrar en materia. ¿Cómo se encuentra hoy la tendencia en Yucatán del sector inmobiliario? Nos encontramos en un momento muy interesante. Ciertamente el año 2020 fue un año de muchos retos para todos los segmentos de la industria inmobiliaria. Sin embargo, empezamos a ver algunos atisbos de positivismo muy llegados al cierre del año 2020. Luego entonces hay optimismo, sí, moderado definitivamente, pero empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel y creo que esa tendencia va a poder alargarse un poco más de tiempo y hay que estar muy, muy atentos pues a cuáles son las indicaciones que el mercado nos va a ir mandando, tanto en temas de preferencias como en temas de oportunidad económica. Yo creo que es muy importante lo que estamos viviendo, este hecho histórico que estamos viviendo, que es la pandemia. Y yo quería preguntarles algo. ¿Cuál es la visión de ustedes en medio de estas decisiones que se están tomando y tendencias a nivel mundial? ¿Cómo están nuestros gobiernos aquí en el Estado? ¿Qué tal están asumiendo el papel para llevarla con este nuevo proceso? Bueno, yo creo que son varios frentes. Hay que entender que los tres niveles de gobierno de alguna manera han estado trabajando de una manera no muy sincronizada, es decir, hay una agenda a nivel federal enfocada en temas de macroestructuras, como es el Tren Maya y temas un poco más complejos, como los aeropuertos, y a nivel estatal y a nivel local, pues hay otros temas que tienen pues una relevancia más próxima, ¿no? Entonces, te pudiera decir que cada quien está haciendo sus cosas, pero todavía no podemos ver ese resultado. Entonces es un poquito complicado poder calificar o poder evaluar porque realmente muchas cosas no han iniciado. Entonces están a nivel proyecto y hasta que no empecemos a ver un poquito esa revolvencia de la economía, esas partidas y esa activación, pues todavía es un poquito complicado saber qué va a suceder. Cristian, yo creo que eres alguien que maneja muy bien los números, la información, los datos de lo que es el sector y mucha gente quiere saber. Yo creo que la gente que nos está escuchando, la gente que está buscando dónde invertir, cómo hacer la inversión, cómo tener el éxito de sus proyectos, en especial en tiempos como los que estamos viviendo, quiere saber muchas cosas. ¿Qué les dirías tú a esa gente? Que estamos en un momento de reflexionar, de entender cómo se maneja la economía actual, que sí existen grandes oportunidades por gente que se encuentra en situaciones que son normales en tipo de pandemia, que no son agraciadas, pero la realidad es que existen oportunidades que puedan ayudarnos a generar buenos negocios. Pero lo principal es que a pesar de la pandemia se ha mantenido un ritmo de ventas interesante, por lo menos en Yucatán y todo lo que es el sureste de México y en destinos de playa, en el cual sí ha habido un decremento de ventas. No ha sido tan fuerte como en otras regiones norte del país, sobre todo el centro, pero sí existe todavía un gran indicativo de que la gente está ávida por hacerse de patrimonio, ¿no? La realidad principal es que hay que empezar a hacer compras inteligentes y no que dejar que las emociones nos ganen, ¿no? O hacer adquisiciones que después no se pueda solventar, porque esta pandemia pensaríamos que estamos en el final, pero la realidad es que muchos indicadores y muchas fuentes nos dicen que estamos o en la mitad, o la realidad es que ya no sabemos en qué etapa vamos, pero sabemos que nos falta un tramo que correr. Seguramente va a ser un poco largo, pero la realidad es que existen oportunidades. Lo que hay que hacer es conciencia y la realidad es que
hay que hacer buenos números cada uno como persona para tener claro hasta dónde puedes alcanzar una muy buena inversión, ¿no? Voy a dejar abierta esta pregunta para quien la quiera responder o se la quieran responder los dos, pero en algún momento se habló, ni siquiera mencionemos nombre de gobernador o algo por el estilo, pero sí de la iniciativa. Se hablaba de un empréstito para el estado de Yucatán con la intención o con el proyecto de darle prioridad al sector inmobiliario. En la expertise de ustedes, ¿cómo ven ese tipo de estrategias? Bueno, en el tema de infraestructura, definitivamente siempre el contar con mejores calles, mejores accesos, electrificación, agua potable, todo esto es muy benéfico porque definitivamente lo que haces es detonar el atractivo para que haya desarrollo inmobiliario en esas zonas y pues obviamente esto genera un efecto de derrama económica pues potenciado, ¿no? Es decir, correcto, la gente empieza a construir y se activan servicios y demás. Es un efecto dominó. Es un efecto positivo totalmente. Desafortunadamente no se autorizó este tema y pues eso de alguna manera va a retrasar la recuperación económica que se podría esperar. Esa es un poquito la perspectiva que tenemos. Cristian, ¿cómo lo ves? La realidad es que a pesar de que se ha hablado de muchos apoyos, en la realidad es que ha sido prácticamente nulos, en el cual pues más bien la iniciativa privada ha empujado por tratar de poder hacer negocio de alguna forma o algún tipo de incentivo. Hoy en día no hay ninguno, pero pues el sector sigue trabajando fuertemente, sigue generando su propia derrama, sigue siendo de las actividades primarias, de las que pues, hoy en día, aunque entremos o no semáforos rojos o el color que vayamos a estar, va a seguir laborando por lo que tenemos entendido, y la realidad es que pues sigue siendo uno de los pilares más importantes de este estado y del país y de prácticamente del mundo. Entonces es muy importante que las políticas públicas se empiecen a alinear a beneficiar no solo al sector inmobiliario principalmente, sino a todos los sectores que hoy en día emprenden un negocio en México. Vayamos tal vez un poco a, no vamos a decir números, pero sí a aquello que le puede dar un pulso a la gente que nos está escuchando en el expertise que ustedes manejan del sector. ¿Cómo se encuentra las zonas de la ciudad? ¿Dónde se está encontrando? ¿Dónde están ustedes encontrando el desarrollo? La lógica de lo que vemos en la calle nos puede decir, pues, el norte de la ciudad, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es ese enfoque hoy? Yo veo muchas oportunidades en los cuadros cercanos al centro de Mérida, de la capital, y en zonas que son tradicionalmente residenciales, llámese las colonias antiguas, García Jiménez, Itzimná. Son zonas que pueden tener mucho interés y que es una oportunidad para que algunas familias puedan pensar o tener dentro de sus opciones el vender esos terrenos o casas antiguas para una reconversión a un formato densificado, es decir, hacer departamentos o hacer vivienda, digamos, para rentas. Entonces, yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Es una forma de desarrollar hacia el interior que va a generar economía de manera inmediata y yo creo que el mercado o la visión que tenemos para ahí es muy positiva. Hacia afuera de la ciudad, con un poquito más de moderación, hay que analizar caso por caso, pero yo me enfocaría un poquito hacia el interior del periférico. Y cada parte de la ciudad parece estar adquiriendo, no sé si de forma natural, cierta vocación. Por ejemplo, vemos en la zona sur, en la carretera a Oman, o más bien esa zona, se habla del arribo de Amazon, se habla de que es visto ese polo como una parte industrial. ¿Cuál es tu punto de vista, Cristian? La realidad es que ha sido la vocación durante los últimos 25 años que esa zona sea la que sea anclaje industrial. Se han hecho los principales esfuerzos para llevar este polo principal de infraestructura industrial a otros sectores de la zona de la ciudad, pero es una zona ya consolidada que lleva muchos años manejándose como la zona industrial por excelencia, y esto tiene que ver mucho con la conectividad hacia el aeropuerto, el periférico, y que conecta hacia el resto prácticamente del estado. Entonces, la realidad es que la zona de Humán va a estar consolidada. En estos esfuerzos que se hacen hacia salida a Cancún, hacia otras zonas más enfocadas en el interior del estado, tienen que haber esfuerzos específicos de compañías comprando propiedades y desarrollándose ahí por conveniencia propia. Y la realidad es que falta un lineamiento de unificación de estas empresas, o que el gobierno trate de unificarlas en una sola zona para que se creen
de verdad corredores industriales mucho más consolidados, ¿no? El principal problema hoy en día es que, pues gracias a Dios tenemos bastante extensión de tierra en el cual nos permite poder colocarnos prácticamente donde sea. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Empezar a regularizar las zonas y darle vocaciones para poder generar estos corredores industriales que tengan una vocación de verdad para que se haga una conversión hacia esas zonas, ¿no? Rodrigo platicaba acerca de la zona centro. En otros estados de la República hoy existen sistemas en base al transporte urbano, que les llaman el famoso DOT, y que hoy están beneficiando a esos cuadros para darle mayores densidades, revitalización en la zona centro. Sobre todo en zonas como en Monterrey o Guadalajara, hay zonas muy específicas que están aprovechando esto, ¿no? Yo creo que Mérida ya está en esa maduración de ciudad, en la que ya no somos una ciudad pequeña, ya somos una ciudad mediana, especiando esparcirse a grande, en la que tendríamos que empezar a voltear las políticas públicas de estas redensificaciones en zonas ya densas, pero para minorar el crecimiento urbano y sobre todo para bajar los costos de infraestructura y crecimiento que tienen los gobiernos, ¿no? Es parte de lo que esperamos que estos nuevos gobiernos empiecen a generar y empiecen a hacer para ayudar a la población, que es el principal motivo, ¿no? Claro. En ese sentido. Estamos en el podcast Lookout. Nos encontramos, nada más para recordarles a ustedes, con Cristian Canto Villanueva, CEO de Uno Consulting, y Rodrigo Rodríguez Rivas. Déjenme comentarles rapidísimo que Rodrigo Rodríguez, tiene al menos una trayectoria de 4 generaciones involucrado en el tema inmobiliario, impulsor de proyectos como Cabo Norte. Tenemos a Cristian, que también maneja la data, vamos a decirlo así, los datos finos y duros para toma de decisiones de lo que es el sector inmobiliario. Vaya, si usted quiere saber cómo se encuentra la tendencia hoy, está en el lugar indicado. Y vamos a dejar otra pregunta abierta para nuestros dos aquí participantes, que es ¿cómo han encontrado ustedes la respuesta del sector privado hoy para entrar a Yucatán, en especial con el panorama actual? Buenísima. Fíjate que me encanta esa pregunta. Nosotros, de alguna manera, nos toca ayudar a los desarrolladores, tanto los que ya tienen experiencia como a los nuevos que vienen a incorporarse, pues a entender cuáles son esas oportunidades de mercado y ayudarlos a hacer productos diferenciados que realmente puedan ser rentables, puedan ser sustentables y tengan un atractivo de mercado lo suficiente pues para trascender y ser exitosos. Entonces, vemos mucha gente que quiere incorporarse al tema inmobiliario, pero que de alguna manera le falta esa formación o le falta ese know-how para hacer cosas realmente bien hechas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa apertura para ayudarlos, acompañarlos y mostrarles ese camino para que puedan hacer las cosas de la mejor manera posible para una sociedad que demanda productos de calidad. Que al final sean proyectos exitosos, ¿no? Exactamente. Cristian. La realidad es que antes, lo primero que teníamos que partir es que Mérida tiene prácticamente 9, 8 años en una actividad inmobiliaria bastante alta. Entonces, los que hoy están pensando en regresar a la parte de inversión en el sector inmobiliario, pues están llegando un poco tarde a la repartida de pastel, ¿no? Llevamos prácticamente los últimos 5 años con gente principalmente en el norte del país, Nuevo León, por mencionar alguno, a lo mejor de la zona centro de la Ciudad de México, fondos institucionales. De hecho, hemos visto cómo ha crecido la oferta de tanto del retail como de temas verticales, horizontales. Prácticamente todo el país ha invertido en Yucatán, principalmente en Mérida, para garantizar inversión en sus proyectos futuros, ¿no? Sí, va a seguir siendo atractivo. La realidad es que hoy, con más cautela, por la competencia y por la situación que estamos viviendo, pues van a ser las inversiones, van a seguir, pero mucho más puntuales y mucho más específicas para ciertos sectores y para ciertos segmentos. ¿Y cómo va ese chip de la construcción vertical que parece ser que poco a poco está introduciéndose a Yucatán? Hay que reconocerlo, no es algo que esté buscando o que esté promoviendo directamente el yucateco, el meridano, pero sí ya está llegando. Estamos hablando incluso de un rascacielos, ¿no?, que está en proyecto. Así es. La proporción de proyectos activos que tenemos actualmente en verticales contra horizontales se ha venido incrementando año con año. De tal manera que ahorita aproximadamente, y Cristian me podrá corregir si tengo mal el dato,
aproximadamente el 40% de los proyectos nuevos activos son de tipo vertical, llámese Correcto. de 3, 4 o muchos más niveles. Entonces, sí, efectivamente hay un mercado patrimonial que quiere comprar activos para vivir de sus rentas, que están fomentando el desarrollo de este tipo de productos y lo vemos con buenos ojos. Lo que faltaría de alguna manera para complementar, pues es que estos desarrollos estén debidamente anclados con los servicios, con las conectividades y que realmente estén ajustados pues a la capacidad económica del mercado, que a lo mejor le puede gustar el producto pero no le alcanza. Entonces hay nichos muy importantes para hacer que esta vivienda vertical pueda ser más asequible y pueda de alguna manera pues también atraer al mercado local. Cristian. Aquí yo le regresaría la pelota a Rodrigo en el sentido de que una de las cosas que pasa es que muchos llegan pero no tienen entendimiento claro del mercado. Y esa es una parte que en Uno Consulting generalmente apoyamos. Pero hemos dado cuenta que la principal dolencia en muchos de los proyectos ha sido la parte de comercialización. No entienden prácticamente ni su comunicación en la parte de marketing, ni en su comunicación en su equipo de ventas. Prácticamente, al tener la expertise en otros estados y en otras zonas, pues creen que el tipo de producto y el desplazamiento va a ser igual. Rodrigo, principalmente tú te has dado cuenta y has estado trabajando en varios proyectos, te has dado cuenta que es como que un error muy recurrente en ese sentido en el sector y en los nuevos desarrolladores, y no solo en los nuevos desarrolladores, en los que nos llegan, a veces hasta muchos experimentados vuelven a caer en ese mismo error. Entonces, la realidad es que como uno nos encargamos de medir el mercado, pero nos hemos dado cuenta que los principales errores no están tanto en el producto, sino a veces cómo platicarlo y cómo explicarlo en la comercialización, ¿no, Rodrigo? Sí, fíjate que hemos trabajado con varios desarrolladores en proyectos muy emblemáticos que están actualmente o estuvieron muy recientes en Mérida y efectivamente nos encontramos con que hacen sus estudios de mercado de una manera externa, llámese en Monterrey, en Puebla, en la Ciudad de México, pero no se toman a la tarea de pasarlos por un filtro adicional, que es un filtro de un consultor local que pueda ayudarlos a desmenuzar esa información y ayudarlos a pues adaptarla a los consumos y preferencias del mercado local. Entonces, estas empresas por lo general tienden a tener grandes corporativos en la ciudad de Monterrey o en la Ciudad de México o en Puebla y pues al no conocer el mercado, pues no saben Claro. cómo direccionar sus estrategias, no cuentan con un personal capacitado que sepa de los tiempos, que sepa de los modos para la promoción y pues luego es un poquito más complicado el poder reactivarlos en el tema comercial. ¿Existe solución? Por supuesto que existe. Hemos trabajado activamente con varios desarrolladores para revertir estas tendencias, pero definitivamente lo primero que les digo es, antes de tener que corregir, trabajemos en la parte de prevenir y esa parte es donde entra de manera directa la información que un estudio de mercado analítico, cuantitativo y de calidad pueda darnos para desarrollar una estrategia comercial. Cristian, dijiste algo interesante hace un momento, que es devolver la pelota. Yo creo que podemos entrar a la parte de juego del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos en Lookout y regresamos. Ya estamos de regreso en Lookout y estamos en la parte, ahora sí, que más relajada de este programa, de esta emisión podcast. Y pues bueno, comencemos con lo primero, ¿no? Lo primero es, ¿qué le puedo yo decir a mi abuelita, a mi familiar que tiene el terreno, tiene el lugar para construir y quiere hacer, ¿qué será? Bodegas, ¿no? Y porque dice que le va a ir muy bien y ha visto muchos vehículos y no la quito de ahí. ¿Cómo podemos convencer de que hay un proyecto interesante? Lo primero que yo le diría es que no escuche a la vecina, que no escuche a la señora de la fonda, que no escuche al cuñado, a la nuera, porque son temas que realmente, por más sencillos que parezcan, no en todos los casos son iguales. Es muy importante pues entender que el tema del desarrollo inmobiliario es algo muy serio y que tiene bases teóricas, bases profesionales, pues muy claras y muy ciertas. Entonces, yo uno de los principales retos con los que me encuentro en el tema de la consultoría es que nos llegamos con proyectos, por llamarlos de alguna manera, que vienen influenciados por las ideas del sobrino, la cuñada, el primo,
el amigo, el compadre, y que realmente no tienen una base teórica, fundamental, científica, que nos permita llegar a un valor o a una hipótesis de producto razonable. Entonces, la primera recomendación es acercarse a los profesionales que le puedan orientar para encontrar ese mejor uso que pueda tener para su propiedad. Que diga un ejemplo, ¿no? No, bueno, no los quememos aquí al aire. Pero, ¿cuál podría ser? Si no nombres, mencionen ustedes algo que le permita saber a la gente, bueno, esto no va a funcionar o ¿cómo? El primer consejo que yo le diría es que se pare a ver si está pensando en algo comercial, si hay un tráfico suficiente de vehículos, ¿no? Si estás pensando en algo comercial. Si estás pensando en algo de vivienda, si tienes servicios. Si estás pensando en otro tipo de giro, la realidad es que hay una gama tan inmensa que tienes que tomar en cuenta para tomar una decisión en un sector inmobiliario. No me gusta hablar mal de ninguna profesión, pero no todos saben exactamente qué se puede hacer en un proyecto inmobiliario. Y a veces especialistas. Es como el tema de la medicina, ¿no? Existen cirujanos especializados en belleza, existen cirujanos especializados en el corazón, existen cirujanos especializados en abrir cerebros. La realidad es que en el sector inmobiliario existimos cada nicho de personas para hacer las cosas necesarias, ¿no? Existe el constructor para hacer una muy buena casa, existe el arquitecto para hacer una muy buena casa, existen los consultores para el tema financiero, existen los consultores para el tema de mercado y definición de producto, existen los consultores para la comercialización de proyectos. Entonces, cada persona se dedica a segmentos diferentes y hoy es lo que hace tan rico el sector inmobiliario, la integración de todas estas personas en un proyecto y en un producto, ¿no? El principal punto tiene que ser ir hacia, antes de que tú empieces a volar y que tu asesor inmobiliario te dijo o tu primo te dijo, como decía Rodrigo, es, oye, ¿con quién de verdad me tengo que acercar para buscar la mejor rentabilidad de mi proyecto? ¿Y en qué te vas a basar? ¿Vas a dejar un proyecto enfocado en que sea negocio o va a ser un negocio pensado en que sea un patrimonio o que simplemente sea un gusto? Entonces, ahí es empezar a colocar los puntos sobre las IES para poder definir qué tipo de producto quieres hacer. Entonces, partiendo de eso, vamos a empezar a tomar decisiones acertadas para poder definir qué es lo que espero y qué es lo que quiero en el sector, ¿no? Entonces, a la abuelita hay que decirle, a la tía y a la amiga es, vamos con un especialista a buscar a alguien que de verdad sepa. Si quieres saber qué puedo hacer en un terreno, tu especializado no es un asesor inmobiliario, es un consultor de mercados y definidor de conceptos. ¿Quieres saber cómo se va a vender? Tienes que ir con un especialista en comercialización de proyectos. Y así cada área, ¿no? Por eso se habla de una integración de proyecto y de infraestructura para un desarrollo de proyecto integral. Entonces, lo que estamos perdiendo muchas veces es, ahora, en la actualidad es, todos creemos que podemos hacer todo. Y la realidad es que hoy en día existimos especializados en cada área para hacer una integración y una infraestructura y una estructura de proyecto, ¿no? Oye, Rodrigo, bueno, volvemos a ver, ser abierta la pregunta, ¿no? Pero, denos algunos ejemplos, nada más para conocer, de esos proyectos que se han acercado y que de repente no han escuchado tal vez, ¿no? Y que han acabado en vamos a decirlo así, un fracaso, ¿no? Me pones en una situación muy apretada, no porque tenemos pues obviamente convenios de confidencialidad con nuestros clientes, pero de manera general, y no me voy a referir a un proyecto en específico, sino a una tendencia de mercado, es el clásico: nos contactan por un proyecto que viene sin una fundamentación de mercado, es decir, no tienen un estudio de mercado, el proyecto ya arrancó, ya lo están comercializando y 6 meses o un año después se acerca el constructor o el desarrollador y nos dice, oye, no entiendo qué está pasando porque mi proyecto no se vende, seguramente mi área comercial está mal. Y ahí es donde entramos y tenemos que agarrar el proyecto y decirle, bueno, vamos a revisar desde cero, vamos a rehacerlo para encontrar dónde se dejaron de hacer las actividades de planeación para poder reconfigurar, relanzar y darle una nueva vitalidad al proyecto. Entonces, eso es lo que rescatar el proyecto. Sí, el tema del rescate inmobiliario parte desde analizar los supuestos sobre los cuales está construido y de ahí hacer una estrategia.
Entonces sí, la gran mayoría de los proyectos tiene solución, tiene rescate, pero sí nos hemos encontrado con proyectos donde, por ejemplo, en una zona donde los lotes residenciales deberían ser mucho más grandes, fueron demasiado pequeños y el mercado no los entendió, no los aceptó. Entonces, ¿qué hicimos o cómo mejoramos este tema? Pues entramos a un tema de los reglamentos internos para facilitar mucho la forma en la que se puede construir al interior de estos terrenos para que sea más flexible y se pueda hacer otro tipo de productos que originalmente no estaban contemplados, pero que se adaptan mejor a las preferencias del mercado local. Háblenos un poco, vamos a cortar un poquito con el tema así tan duro, ¿no? de la plática, pero platíquenos un poco acerca de ustedes, de qué es lo que les apasiona de esto, cómo es que entraron pues yo he platicado con Cristian, he platicado con Rodrigo y son personas que se apasionan cuando me hablan de estos temas, ¿no? ¿Cómo empezó? Bueno, ¿tú, Cristian? Empieza tú. Yo Okay. creo que te gusta empezar. Bueno, yo empiezo en el tema comercial. Fíjate que el tema inmobiliario es algo que viene como consecuencia porque yo realmente mi vocación está en el tema de desarrollo comercial. Yo me entiendo y me asumo como una persona que ha trabajado el área comercial desde hace casi 20 años. Primero en la industria automotriz, principalmente en Nissan Mexicana, y en los últimos 7, 8 años en la industria inmobiliaria. Y lo que he encontrado es que la forma de comercializar, la forma de llegar al mercado y la forma de empoderar a las áreas comerciales para que puedan hacer su trabajo de una mejor manera es mi motor principal. Ahora, en el tema inmobiliario se unen mis dos pasiones. Una que es la comercial y la otra que tiene que ver con el tema de la ecología y la sustentabilidad. Entonces, de alguna manera encontré en el desarrollo inmobiliario una forma de hacer que los productos inmobiliarios en los que me ha tocado participar y me ha tocado involucrarme, pues de alguna manera pujar a que sean más sustentables, a que integren más los temas verdes, los temas ecológicos y de una manera, digamos, natural, pues lo que se logra es que estos productos sean más atractivos al mercado. Y pues para mí es una doble satisfacción. Se venden bien, pero además le estamos dejando una mejor ciudad pues a la gente que vivimos acá en Yucatán y pues en otros lugares donde también hemos participado, ¿no? Muy bien. Cristian. Yo me basaría en el que empecé siendo un ser humano del preguntarse del porqué de las cosas, ¿no? Y haber trabajado toda mi vida en el sector inmobiliario, que llevo prácticamente 12 años, desde la parte de asesor inmobiliario hasta llegar hoy en día como consultor senior y tener una propia firma en consultoría basada en el sector inmobiliario, la realidad es que lo que me apasiona son los porqués. Y encajó perfectamente el tema de la transformación de ciudades y de crecimiento de ciudades con mi visión de lo que yo quería hacer. Encontrar y dejar huellas en transformar las ciudades y hacer cosas mejores. Entonces ahí realmente surge Ono Consulting y de ahí parte el amor hacia la información, porque la información, como siempre lo han dicho, la información es poder, pero te sirve para tomar decisiones positivas, negativas, para transformar las ciudades, para hacer mejorar las cosas, para hacerlas crecer. Entonces, ahí la parte importante para mí, de forma personal, los porqués, yo diría, soy una persona de por qué sí, por qué no, y de ahí derivo a la pasión del tema del sector inmobiliario. Prácticamente toda mi vida he estado en esta industria, en la cual me apasiona ver cómo se transforma, cómo crecen las ciudades y sobre todo cómo las podemos ayudar a mejorar, ¿no? Creo que hoy en día uno de los principales pilares para Ono Consulting es hoy cómo los proyectos impactan, pero de una manera positiva, cómo enaltecen su entorno, cómo mejoran las ciudades. Entonces, ahí viene el compromiso de Ono Consulting hacia con los desarrolladores y con los generadores de nuevos productos inmobiliarios, ¿no? Entonces, principalmente podemos decir que somos apasionados de la tecnología y eso nos ha llevado a tener muchísima información para poder compartir con desarrolladores, para poder compartir con asesores inmobiliarios, para poder compartir con cualquier gente que necesite esa información para tomar una decisión correcta y precisa en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Ha sido difícil para ustedes abrirse camino en este sector? Para mí, la realidad es que
Sí ha sido una parte complicada en algún punto, haber trabajado para empresas institucionales y después crecer y decidir generar su propia empresa, siempre lleva un riesgo en el cual, pero la verdad es que estamos muy agradecidos de que hayamos tenido una aceptación y un crecimiento constante en los últimos 4 años, en el cual nos ha llegado a posicionar como una marca respetada y orgullosa de lo que estamos haciendo hoy en el sureste de México y creciendo a nivel nacional, haciendo proyectos tanto en la Riviera Nayarit, como en Puerto Vallarta, y haciendo en Los Cabos, y ahí tocando cosas en Querétaro, y así en ciudades aisladas como en San Luis Potosí. Pero la realidad es que estamos muy contentos y muy felices de estar creciendo junto con todos ustedes, ¿no? Rodrigo. Ha sido un tema de transición porque, digo, no ha sido fácil. Yo he trabajado los últimos 2 años en mi empresa, Ciclo Patrimonial, y no ha sido tan fácil porque normalmente yo he estado acostumbrado a trabajar de manera muy directa en los desarrollos, de manera interna, es decir, como director comercial en proyectos pues macro, ¿no? Como fue Cabo Norte, como fue Soluna. Entonces, ese tema de quitarse de repente la camiseta de una desarrolladora para empezar a tener la propia y traer estas mejores prácticas para compartir con muchos desarrolladores, para tener un impacto en varias industrias de manera simultánea, pues en lo personal ha sido muy gratificante, aunque no necesariamente fácil, porque el tema digamos, de llegar a los desarrolladores es un poquito complejo, porque pues no hay esa cultura de la prevención, ese tema de vamos a contratar un servicio de consultoría para hacer las cosas bien de inicio, sino más bien nos llegan ya casos cuando las cosas están muy calientes y donde requiere pues tomar medidas extremas en algunos casos, ¿no? Entonces es un reto muy, muy interesante, pero lo tomamos con mucha alegría y mientras más complicado, pues más nos emociona poder intervenir. ¿Cuál sería la primera recomendación? Yo puedo deducir que es acercarse a los expertos, ¿no? Pero bueno, tengo el capital para hacerlo, quiero hacerlo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, hoy el desarrollo inmobiliario en Uno Consulting lo vemos en prácticamente 5 grandes pasos, que es la parte de conceptualización de producto. De ahí va la parte preoperativa, la parte de construcción, la parte de comercialización y la parte de cierre de proyecto, ¿no? Basándonos en eso, el primer punto es qué tipo de producto voy a hacer, cómo lo voy a definir, en base a qué. Entonces nosotros siempre recomendamos que lo primero que se haga es un mejor y más rentable uso de suelo. Es uno de los servicios que tenemos como Uno Consulting. ¿Y qué hacemos en ese mejor y más rentable uso de suelo? Analizar todas las variables posibles para un posible proyecto inmobiliario. ¿A qué me refiero? Poblacionalmente, competencias, segmentos económicos, giros de negocio, si va a ser comercial, si va a ser residencial, si va a ser industrial, si va a ser hospitalario, si va a ser wellness. Y hoy en día hay un abanico de proyectos infinitos. Entonces, ¿cómo saber de toda esa baraja qué vas a hacer? Pues el primer paso es acercarse a un profesional y hacer un estudio de mejor y más rentable uso de suelo para poder definir el producto y después ir a completando las actividades con los arquitectos, con los financieros, con los trámites y permisos, con la parte de comercialización, con la parte de marketing. O sea, todo existe en un proceso en el desarrollo inmobiliario en el cual hoy en día pues sirve para transparentar y hacer mejor las cosas, ¿no? En ese sentido, la primera recomendación lo primero es, haz un estudio que sea solvente, que esté bien diseñado, pero que tenga 3 principales variables: oferta, demanda y conclusiones de un mercado cual te vas a dirigir con un producto específico. Hoy cometemos el gran error de que muchas empresas creemos que podemos hacer esto, pero sin una metodología propia y desarrollada y un concepto, pues es muy difícil obtener los resultados. Recordemos que un estudio de mercado no es un estudio de mejor y más rentable uso de suelo. Eso es un estudio de oferta que nos ayuda a entender quién está en la competencia y a lo mejor cuánto venden. Pero si no tienen los indicadores adecuados para saber los ritmos, para saber los tipos de producto, las zonas y los segmentos, pues prácticamente no tienes nada. Todavía te falta atender la parte de demanda, que es qué es lo que quiere la gente, cómo lo quiere, de qué sabor, de qué color, de qué tamaño, de qué perfiles. O sea, prácticamente ahí definir. Después existe una etapa donde
haces una mezcla entre estos dos segmentos y empiezas a definir un producto ideal para tu mercado. Ya sea un hospital, ya sea una plaza comercial, un fashion mall, un street mall, cualquier tipo de producto, un hotel, un formato de departamentos con hoteleros, si es residencial, si va a ser plus, premium, medio. O sea, la realidad es que existe ya muchas empresas que nos dedicamos hoy en día a poder ayudar a definir ese producto, ¿no? Entonces, el primer consejo es tomar las cosas en serio, ¿no? Oye, Rodrigo, y cambiando un poquito la pregunta, ¿cuál serían, desde tu visión, las 3 cosas que no debemos de hacer? Primero es, debemos evitar hacer un producto enfocado a mis gustos y mis preferencias. Porque ¿no? yo lo quiero hacer. Porque yo lo quiero así y a mí así me gusta y a mí así me parece que deben ser las cosas. Yo creo que ese es el primer error que la gran mayoría de los no experimentados cometen. Entonces, ese sería el primero. Segundo es no contemplar dentro de sus planes, de sus programas económicos, de sus planes de venta, un presupuesto adecuado para la promoción y diseño de campañas de publicidad, de mercadotecnia estratégica, de contenido, o sea, el no contemplar ese valor agregado de la mercadotecnia. Y tercero, tener una comercialización donde no estén tomando al cliente como el centro de las prioridades. Es decir, el tema de tener una fuerza comercial no es únicamente asignar una comisión y esperar que un vendedor haga todo el trabajo, sino es un tema de generar experiencias. Es decir, una persona va a depositar su dinero y su confianza para que yo le resuelva una solución patrimonial o de vivienda. Lo menos que está esperando este nuevo cliente es que todo ese proceso de venta o ese trayecto recorrido hacia la venta pues sea acompañado de cordialidad, de un seguimiento profesional y oportuno, de que se le entreguen las cosas en tiempo, de que haya una comunicación abierta con el desarrollador. Y creo que ese engranaje son muy pocos los desarrolladores los que lo han entendido y han invertido en una estrategia de comunicación permanente con su cliente para llevarlo de la mano hasta la conclusión del proyecto. Comentarios finales antes de terminar. Yo quería empezar con Cristian. Yo agregaría que lo principal que tenemos que estar haciendo hoy en día es ayudar a nuestras comunidades con mejores proyectos, con mejor calidad, ser desarrolladores comprometidos, estar en el sector para ayudar a mejorar, a crecer a los seres humanos. Hoy somos una parte esencial del ciclo de vida de un ser humano, entonces tenemos que enfocarnos en que los productos que estemos generando de verdad cubran sus necesidades. Ese es lo que yo les recomendaría. Más que recomendaría que busquemos hacer un compromiso entre los que estamos hoy en día en este sector, ¿no? Rodrigo, para cerrar. Yo les diría que revisemos el tema de las comunidades, entender que todo lo que construimos son personas las que van a vivir allá y que realmente hay una responsabilidad para dejar la ciudad mejor de lo que la encontramos. Y estos temas solo los vamos a encontrar respetando el medio ambiente, respetando a las personas que ahí van a vivir y obviamente fomentando estos espacios de encuentro donde la gente pueda encontrarse, realizarse y vivir mejor. Si nosotros logramos hacer que las personas sean el centro de todo lo que hacemos, definitivamente vamos a generar un valor de marca que va a trascender y va a permitir que uno pueda seguir desarrollando a futuro. Ya lo hemos escuchado de palabras de Rodrigo Di Cristian. Está usted en el lugar indicado si lo que quiere saber es a dónde dirigir un proyecto exitoso. Esto ha sido Lookout y le damos el agradecimiento por habernos escuchado. Escríbanos, déjenos sus comentarios y sus dudas, desde luego. No tenga duda usted de que le van a hacer llegar la información que usted necesite saber. Muchas gracias.